Continuamos. Hemos venido hablando de filetes y de ranuras desde que empecé la presentación de geometría. Los estándares han generado unas categorías para la forma como nosotros colocamos las soldaduras, ya sea en uniones o sobre metales base que no generan uniones. A esto le llamamos soldaduras de ranura concha flan, ¿cierto? O soldaduras de bisel cuando solo uno de los miembros ha sido biselado. Soldaduras de filetes que, repito, se producen en las puntas que producen un ángulo recto de 90 grados. Esas las hemos estado viendo. Aquí, ¿cuáles son las nuevas? Las soldaduras de tapón, las soldaduras de espárragos, por puntos o por proyección, por costuras, de respaldo, de recargue y en pestaña. Vamos a ver rápidamente cuáles son estas otras categorías. Aquí tenemos soldaduras de tapón y en ojal. ¿Qué estamos viendo? Materiales que están puestos uno por encima del otro, que nos generan una necesidad de hacer unas perforaciones y colocar soldaduras dentro para garantizar la unión de estos dos miembros. Estas serían unas soldaduras de tapón y de ojal, ¿cierto? Estas son unas soldaduras por puntos. Las soldaduras por puntos generalmente se hacen en espesores muy delgados y los hacen soldaduras por resistencia. En este caso nosotros podemos ver un punto o una soldadura, un punto que se creó por una resistencia, unió los dos miembros en su interior y nosotros no vemos nada ni por encima ni por debajo. En este caso aquí tenemos una soldadura de punto que tiene raíz y cara. Aquí también podemos ver diferentes soldaduras de punto, son puntos intermitentes pues que se han diseñado para garantizar la unión de estos metales. Acá tenemos las soldaduras de borde, ¿cierto? En esta forma pestañada, en este tipo de puntas apestañados se nos generan este tipo de soldaduras que llamamos soldaduras de borde. Acá tenemos en una pestaña tope y acá la tenemos en una pestaña de esquina. Está este otro tipo de soldaduras que son soldaduras tipo espárrago que irán en cada una de las ranuras que se generan en este metal base que nos están mostrando allí. Luego viene otro grande grupo de soldaduras que se llaman las soldaduras de recargue, que son lo que nosotros hemos conocido siempre como colchones de soldadura. Son cordones puestos uno al lado de otro sobre una superficie de metal y que no están generando ninguna unión. Estos recargues nosotros los colocamos con diferentes objetivos. Dependiendo del objetivo con el cual se haga el recargue, pues estas soldaduras o estos colchones tendrán un nombre. Veamos. Los primeros se llaman las soldaduras de recargue de reconstrucción. Es una variedad de soldaduras en las que se deposita metal de recubrimiento sobre la superficie del metal para conseguir las dimensiones que se requerían. Vamos a suponer que un metal tuvo un desgaste, pasó de un espesor de 1 pulgada a un espesor de 3/4 y debemos recuperarlo, volverlo a llevar a la dimensión inicial para que funcione. Entonces vamos a hacer una reconstrucción, vamos a colocar unos recargues que nos vuelvan a determinar o nos vuelvan a lograr que ese metal tenga el espesor que nosotros estamos necesitando. Están las tipo Klein. Las soldaduras Klein son unos recargues que se utilizan para colocar recubrimientos que consiguen mejorar la calidad en resistencias de fuerza, carga, resistencia a la erosión, resistencia a la corrosión, ¿cierto? Y a las altas temperaturas mediante unos colchones de soldaduras con otras características metalúrgicas. Es decir, sobre un acero al carbón yo puedo colocar un acero inoxidable o puedo colocar una Duroguel. ¿Sí? Entonces esas soldaduras de recubrimiento lo que hacen es mejorar las características físicas y de resistencia del material base que tenía inicialmente. Están las soldaduras, los recubrimientos duros o hard faxing, que son una variedad de soldaduras de recargue que se utilizan para conseguir un aumento en la resistencia del metal por fricción, por abrasión, por erosión o por desgaste. Y está el recubrimiento de biseles of Varyling, o también conocidos como enmantequillados, ¿cierto? Que es una variedad de soldadura en el cual se depositan colchoncitos o cordones de recargue para conseguir
una capa que tenga compatibilidad metalúrgica con una siguiente capa que yo voy a colocar después. A veces nosotros queremos colocar, por ejemplo, un recubrimiento duro sobre un material base y este no lo acepta, no son soldables entre sí. Entonces yo coloco una capa o un recubrimiento, que es lo que yo voy a llamar una soldadura de colchón allí, que me va a hacer que es decir, yo voy a unir, voy a hacer un sándwich, entonces voy a unir el metal base inicial con mi soldadura Vareling, ¿cierto? Que me va a dar el colchoncito, que es una bimetálica, y posteriormente sobre la bimetálica seguramente yo colocaré un revestimiento o un recubrimiento duro o una hard facing. Estas son las categorías de soldadura que nosotros podemos aplicar. Unas hacen referencia a juntas como las ranuras, los filetes, los tapones, los ojales, y otras que no, como los recargues, que simplemente son soldaduras colocadas un cordón al lado del otro para dar unas dimensiones o características diferentes al material base. Muy bien.